Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo reprendieron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Les invito a que inclinemos el rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Padre que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, por tus bendiciones, porque nos da la vida y nos permites estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas también a cada uno que esté viendo este video, Señor, que tus bendiciones sean sobre él. Guíanos en el estudio, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, mis amigos que me ven, vamos a estudiar el día de hoy el incidente de cuando Jesús calma la tormenta. Y por ese medio nos vamos a dar cuenta de la enseñanza tan maravillosa que tiene para nosotros. Así que vamos a comenzar con el estudio. En el gran conflicto no se usan solamente armas espirituales. A Satanás se le permite tener cierto poder sobre la naturaleza de modo que pueda provocar desastres y situaciones que ponen en peligro la vida de los hombres. Y eso yo creo que lo vemos muy claramente nosotros el día de hoy. Año con año, entre más tiempo pasa y más se aproxima la venida de Jesús, los desastres naturales están a la orden del día. Y muchos, si no es que la mayoría, le dan toda esa responsabilidad a Dios. Y uno dice, el por qué, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que haya tantos desastres en la naturaleza? Pero vemos que a Satanás también se le permite usar la naturaleza para causar daño. ¿Por qué? Porque eso es parte del pecado y Satanás usa la fuerza de la naturaleza, pero no es Dios. Eso lo vemos nosotros claramente en el relato de Job, cuando Satanás usó los vientos para destruir la casa donde estaban sus hijos festejando un cumpleaños. Y con la fuerza de ese viento las paredes se cayeron y todos sus hijos fueron muertos. Así que mis hermanos, esto es parte del gran conflicto en el que nos encontramos, en el que te encuentras tú y en el que me encuentro yo. Así que Satanás está ahora procurando, por medio de los desastres en la tierra y el mar, sellar la suerte de tantos como sea posible. Cuando una persona muere, hasta ahí se le termina su oportunidad para aceptar a Cristo. Por lo tanto, Satanás está usando esa arma, las armas de la naturaleza, para sellar la suerte de los seres humanos. Entre más personas mueran que no han aceptado a Jesús como su Salvador, entonces son más súbditos de Él para ser destruidos cuando Jesús venga y destruya a Satanás juntamente con los que no se quisieron apartar del pecado. Es en medio de los interminables desastres naturales que golpean al mundo que se puede ver la realidad del gran conflicto que se juega aquí en la tierra. Es un gran conflicto en el que nos encontramos, la fuerza del mal contra la fuerza del bien.
Pero bueno, en esta historia en la que nos toca ver ahora y ver cuáles son los puntos importantes o la enseñanza importante que Dios quiere que nos quede en nuestra mente, dice que al anochecer de un largo día de enseñanza, Jesús sugirió a sus discípulos ir a un lugar menos habitado para descansar, para estar tranquilo. Pero dice que cuando iban en la barca, en medio del viaje, una repentina tormenta de viento los atacó y las olas empezaron a entrar en la embarcación. Jesús estaba tan agotado que dormía tranquilamente en la embarcación, ajeno a la situación en la que los discípulos se encontraban. Yo creo que todos sabemos que uno cuando se duerme no se da uno cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Así que Jesús estaba en esa situación. Los discípulos estaban tan ocupados. Ellos estaban muy ocupados luchando cuando la tormenta los discípulos estaban tan ocupados luchando contra la tormenta que pasó un tiempo antes de que se dieran cuenta de que Jesús dormía. Pasó un buen tiempo en que se dieron cuenta que Jesús se encontraba con ellos. Estaban tan desesperados por lo que les estaba aconteciendo. Yo creo que es una situación en la que probablemente lo más seguro es que también nosotros nos hemos encontrado. No con una tormenta física de una barca y que andemos en el mar, sino que las diferentes tormentas que en nuestra vida aparecen. Por lo regular nosotros muchas veces queremos luchar contra la tormenta solos y no nos damos cuenta que Jesús está ahí junto con nosotros. Por lo tanto, es muy necesario que siempre tomemos eso en cuenta. Jesús siempre está presente en nuestras vidas y más aún en los momentos de tormenta, en los momentos de necesidad. Así que teniendo eso en mente, no debemos luchar solos, no debemos luchar y tratar de calmar las tormentas de nuestra vida por nosotros mismos. Vayamos a donde está Jesús y le pidamos que Él calme la tormenta por nosotros. Jesús no dijo nada cuando clamaron a Él. Dice aquí la lección, Jesús no les dio un sermón, no les reprochó nada, ni les dijo el porqué de esa situación, ni tampoco sugirió formas en las cuales ellos por sus propios medios debían de calmar la tormenta, sino que simplemente, dice la Biblia, se puso de pie, levantó las manos y dijo al viento y a las olas que se calmaran, como si fueran niños inquietos. Ante esto los discípulos quedaron abrumados. Los discípulos se asustaron, se admiraron, y dice la Biblia que temieron con gran temor. Dice la Biblia que temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? En esta historia tenemos muchas lecciones. Vemos el poder de Jesús y unida a eso, nuestra necesidad de confiar en Él, no importa lo que suceda. La principal enseñanza o lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta parte de hoy es que debemos de confiar plenamente en Dios. Aún en medio de nuestras luchas,
en medio de nuestras necesidades, en medio de las tormentas de la vida que nos azotan día con día, porque el enemigo, el otro líder en este gran conflicto que hay, quiere hacernos decaer. No pudo contra el Hijo de Dios y ahora su rabia es contra los seguidores de Jesús. Pero en medio de la tormenta, nosotros debemos de tener plenamente confianza en Dios. Aunque podemos ver, dice ahí en su pantalla, vamos a verlo. Aunque podemos ver la realidad del poder del Señor aún sobre la naturaleza, hay un lugar en donde no nos forzará con su poder y en nuestra propia voluntad. Somos de un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es el Dios de la naturaleza. Nuestro Dios es el que creó todo y es un Dios todopoderoso. Mas sin embargo, aunque Él sea todopoderoso, hay una área en donde Él no puede hacer absolutamente nada y precisamente es forzar nuestra voluntad. Dios no te puede forzar a ti a que hagas su voluntad, no me puede forzar a mí. Debemos de rendirnos a Él para que nosotros por nuestra voluntad podamos aceptarle. Debemos ser entonces muy cuidadosos con la libertad de elección que tenemos. Estamos en un conflicto, como ya les he mencionado, entre Cristo y Satanás, pero somos libres de elegir del lado de quién estamos. Si elegimos estar al lado del gran líder Cristo Jesús, o si también es nuestra elección estar y hacer lo que el enemigo de Dios nos dice. ¿En qué forma la realidad del gran conflicto nos debe llevar a ser cuidadosos con el uso de este don? ¿De qué manera? ¿De qué manera la realidad del gran conflicto nos debe llevar a ser aún más cuidadosos con el uso de este don? Somos libres, es verdad. El Señor te hizo con libertad, a mí también me hizo con libertad. Él quiere que si le adoramos, sea por nuestra voluntad, sea porque lo reconocemos como Dios, que sea porque lo reconocemos como nuestro Creador. Pero Él no nos forza. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios clama por nosotros con gemidos indecibles. Y esos gemidos indecibles son precisamente porque Él, siendo un Dios todopoderoso, no puede hacer absolutamente nada para forzar tu voluntad. Si tú vas en la inercia de perderte y ya no escuchas la voz del Espíritu Santo que te hable a tu conciencia, que te hable a tu ser, a tu corazón, si has vuelto duro tu corazón, el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. Y aunque le duela mucho, pero tendrá que ver cómo te pierdes tú y cómo me pierdo yo. Así que es muy importante, mi hermano, mi amigo que me oyes, que nos pongamos a pensar en esto. Somos libres, pero también tenemos una gran responsabilidad. El Señor promete estar con nosotros en todo momento, en las situaciones difíciles de nuestra vida, en las tormentas de nuestra vida. Él está ahí con nosotros para ayudarnos. Así que por nuestra propia voluntad, pero siguiendo la voz del Espíritu Santo,
clamemos a Él, que Él está dispuesto a ayudarnos. Que el Señor nos bendiga, y la parte del día de mañana lleva por título ¿Quién es el mayor? Oremos. Gracias, bendito Padre, por este estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que haya quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.